Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo tenerlos nuevamente por aquí, por el canal. Y antes que nada, bienvenidos a este nuevo video tutorial y agradecer muchísimo a los miembros del canal por su aporte económico a este proyecto, que día tras día nos mantiene publicando un video diario, valga la redundancia también, para que sigamos mejorando nuestras habilidades, nuestros skills en torno de esta herramienta. También muchísimas gracias a ti de corazón, mi querido amigo o amiga, por dejar un comentario, siempre visualizar los videos completos y dejar un like dentro del canal en cada uno de los videos que se van viendo día tras día, como se van publicando. Muchísimas gracias de corazón por toda la colaboración. De verdad que estamos creciendo muchísimo con el canal y estamos llegando e impactando positivamente a muchas más personas, y todo gracias a ustedes. En este video tutorial, como dice el título, quiero darte las 5 fórmulas de Excel. 5 fórmulas de Excel que te harán un usuario pro de la herramienta. Te harán un usuario pro de esta herramienta para que consolides toda la información o consolides todos los conceptos que pueden presentarte o que pueden presentarse en el día a día con la aplicación de Excel, y logres dar solución a estos inconvenientes, los cuales yo he filtrado y bajo mi propio punto de vista pienso yo que pueden resolverse con fórmulas o bien anidando funciones dentro de Excel, y que son los más usuales que se presentan dentro de la hoja de cálculo. Quiero que veas a continuación el siguiente rango. Esto es un libro de trabajo que tiene referencia 1145, si aquí lo tengo apuntado, 1145 Workbook, para que lo descargues desde la descripción de este video tutorial y puedas seguir conmigo cada una de las explicaciones que voy a ir dando y que quiero que tú aprendas para que logres dominar estos conceptos que, aunque son sencillos de ver en la práctica, muchas veces se nos olvida y muchas veces los pasamos por alto, y cuando aparecen este tipo de inconvenientes siempre tenemos que recurrir a algún video tutorial o bien a un libro o bien a un apunte, porque no lo recordamos siempre con precisión. Quiero que imagines que aquí tengo una tablita de datos que va a reflejar más o menos, mira, 874 registros. Vamos a ver cuántos registros tiene en total. 874 registros en donde yo he querido representar información dentro de una empresa que vende, por ejemplo, publicidad a clientes a nivel mundial, que hace campañas publicitarias, y apuntamos en la primera columna la fecha o el día en que se cierra la publicidad del cliente, que es una empresa que está justo en la columna de al lado. Un asesor dentro de la empresa, a través de un tipo de canal que puede ser un chat virtual, o bien puede ser presencial, o bien puede ser una visita que el asesor haga dentro de la empresa para ir a cerrar la venta. El asesor ya lleva un portafolio y tiene un prospecto de cuánto va a ser la tasa de cierre o cuánto va a ser el precio de cierre de la campaña publicitaria, pero al fin tiene que apuntar en la última columna el valor total de la campaña pactada directamente con el cliente, ¿vale? Esto es lo que yo he querido reflejar con esta columna dentro de la hoja de cálculo del libro 1145, que puedes descargar directamente desde la descripción de este video. Imagina, por ejemplo, uno de los casos más usuales, por ejemplo, es crear fechas de periodo de inicio y fechas de periodo de fin dada una fecha dentro de una celda, una fecha cualquiera. Imagina que yo tengo acá, o bueno, antes de comenzar, quiero decirte que las fechas dentro de mi sistema, tal cual como tú lo estás viendo aquí en el relojito, yo tengo mayo 23 del 2023, que sería la fecha en que estoy grabando este video tutorial. Fíjate que yo tengo primero el mes, luego tengo el día y luego tengo el año. Bueno, el formato de fechas de mi sistema, para que no haya ninguna confusión con este video tutorial, es mes, luego día y luego año, para que lo tengas en cuenta. Todas las fechas están expresadas dentro de Excel de esa manera, aunque una fecha, es un número de serie secuencial, tal cual como lo hemos visto dentro del canal en los muchos videos en donde trabajamos con fechas.
y que esto solamente es la máscara de presentación de la información. Mil disculpas allí por la garganta, todavía tengo molestias de los videos que grabo día tras día, pero pues lo importante es que escuches lo que quiero decirte para que puedas mejorar tus habilidades en torno de Excel. Muchos de los problemas que nosotros tenemos con fechas es saber crear a partir de una sola fecha, una fecha de inicio y una fecha de fin para utilizarlas como insumos, por ejemplo, dentro de funciones que nos sirvan en este caso para calcular un total de ventas o para calcular un total respecto de otra columna. Supuestamente, o imagina por ejemplo que tenemos el siguiente supuesto, nos piden supuestamente calcular el porcentaje de participación mensual del mes que yo tenga registrado dentro de esta fecha. Fíjate, yo tengo acá noviembre 17 del año 2021 y quiero contrastar este valor pactado, que fue literalmente lo que se cerró en la venta. Este es el prospecto que trae la persona o que trae el comercial y este sería lo pactado. Y quiero calcular cuánto valor o cuánto porcentaje hace este valor respecto de todo el cerrado del mes de noviembre dentro de la compañía, no el día. Tengo que tener en cuenta el mes y tengo que tener en cuenta el año para construir una fecha de inicio. Es decir, necesito utilizar toda la base de datos a través de la columna pactado para sumar todos los valores cuya fecha en el campo fecha o columna fecha sea noviembre 1 del año 2021 hasta noviembre 30 del año 2021 y necesito comparar cuántas ventas se hicieron en esas campañas publicitarias, calcular el total y hacer una división para calcular el porcentaje de participación mensual de este valor respecto del total. ¿Cómo hacemos para construir nosotros a partir de una fecha de inicio y una fecha de fin para pasarla dentro de una función, por ejemplo, como sumar puntos y punto conjunto o contar puntos y punto conjunto en caso de que se requiera? Fíjate, voy a crear aquí una columna auxiliar que contenga la participación porcentual mensual o la participación mensual de ese pactado o de ese valor pactado de este registro respecto del total que yo necesito calcular mediante el uso de la fórmula. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, lo primero es utilizar a una función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suma. Vamos a hacer una suma muy fácil a partir de toda la columna pactado, que en este caso va a ser toda la columna G. Entonces, llamo a la función sumar.si.conjunto, la cual me permite sumar las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Fíjate, aquí en el rango de suma, que sería en este caso el primer argumento, yo voy a pasar todos los valores de la columna pactado, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, fijo con F4 para dejar la referencia como de tipo absoluta y posteriormente doy una coma y voy a colocar o voy a pasar el rango de criterios. Lo importante sería hacerlo dentro del mes de noviembre para la empresa Linde PLC para que calcule cuánto es el valor de publicidad que se pactó con otros asesores en otras áreas, pero para la empresa para el mes de noviembre del 2021, es decir, del 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2021. Entonces, en el rango de criterios, voy a tomar al cliente, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme o para retrocederme, y luego oprimo la tecla función F4 para fijarla como absoluta y en el criterio voy a colocar esta misma empresa que está haciendo referencia a el conjunto de valores de cada uno de los clientes cuando yo desplace la fórmula hacia abajo. Fíjate que tengo un rango de criterios 2. En el rango de criterios 2 voy a tomar nuevamente la columna fecha, la voy a bajar nuevamente hacia abajo y luego me retrocedo, valga la redundancia allí, bajar hacia abajo. Y luego me retrocedo con control retroceso, control backspace, fijo con F4 la referencia y en el criterio 2 voy a establecer mediante el uso de la función fin.mes, la cual, fíjate, es una función muy fácil de entender, la cual devuelve el número de serie o el número de fecha del último día del mes antes o después de un número especificado de meses. Básicamente, ¿qué hace la función fin.mes? La función fin.mes toma una fecha inicial y extrae el mes y calcula el último día de ese mes extraído.
Es decir, si dentro de la fecha inicial yo tomo este valor que representa noviembre 17 del año 2021, lo que hace la función fin.mes es extraer el mes y el año, en este caso de esta fecha, y calcula el último día de ese mes y ese año de manera correspondiente. ¿Cuántos días tiene noviembre en el mes? Entonces noviembre tiene 30 días, siempre va a tener 30 días. Entonces si yo vengo acá y le paso en el primer argumento la fecha inicial y luego le doy una coma y le digo, quiero que hagas un desplazamiento por meses, un mes anterior, es decir, tomo y paso el valor de -1, lo que estoy haciendo con la función fin.mes es tomar el mes de noviembre y retrocederme un mes al pasado, porque le pongo el símbolo de -1. Noviembre, el mes anterior, sería octubre. Entonces, él calcula en base a octubre del año 2021 cuántos días tiene ese mes de octubre y me va a decir que tiene 31 días, porque noviembre tiene 30, el anterior va a tener 31. Al menos esa es la lógica, porque octubre siempre tiene 31 días. Entonces él lo que hace es calcula la fecha final de octubre y dice que es 31 de octubre del año 2021. Te lo voy a comprobar rápidamente. Utilizo a la función texto para formatear este número de serie secuencial, el cual me está devolviendo la función fecha con 44.500 y vengo mediante formato y lo expreso como 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año. Cierro el formato y fíjate que si yo evalúo a la función texto, lo que voy a obtener como resultado sería octubre 31 del año 2021. Quiere decir que fin.mes se retrocede un mes al pasado a partir de la fecha que yo le pase en esta celda, que sería noviembre, calcula octubre y calcula el último día del mes de octubre. Por tanto, si yo vengo y le sumo a esto el valor de 1 al resultado de fin.mes, fíjate que lo tengo acá, pues obviamente la fecha que me va a dar como resultado sería noviembre 1 del año 2021, que sería la fecha de inicio que tengo dentro de esta celda. Obviamente noviembre 17 del año 2021, la fecha de inicio sería noviembre 1 del año 2021. Entonces, esta función texto no va acá. Esta función texto simplemente yo la puse para que entendieras cuál es el valor de salida, por tanto vengo y la elimino. Y este sería el valor de fecha del criterio de la fecha de inicio, que va a actuar sobre todo el rango. Entonces le voy a decir, dime por favor cuáles de esos elementos de esta columna fecha corresponden a la empresa Linde PLC para el primer registro y también que en la columna fecha sean mayores o iguales al valor que está contenido dentro de la función o que me devuelve la función fin.mes dentro de toda la columna fecha, que en este caso sería octubre 31 del año 2021 más 1, sería 1 de noviembre del año 2021 y ahí tengo la fecha de inicio. ¿Cómo crear fechas de inicio y fechas de fin a partir de una fecha que yo le pase dentro de una celda? Entonces, muy sencillo, mediante la función fin.mes. Ahora, todos los valores que sean mayores o iguales al 1 de noviembre del año 2021 y también todos los valores de fecha que sean menores o iguales al último día de este mes, que sería noviembre 30 del año 2021. Lo calculo del mismo modo. Los valores que sean menores o iguales, le sumo el argumento a la función sumar puntos y punto conjunto, como si fuese una cadena de texto, y le paso el valor de la función fin.mes tomando esta misma fecha, pero no me dirijo ni un mes al futuro ni un mes al pasado, le pongo el valor de 0 y le digo calcúleme el último día del mes y el año donde está usted ubicado en la fecha que pasó en el primer argumento de la función fin.mes, que en este caso sería noviembre 30 del año 2021. Obviamente, si yo paso aquí a la función texto, voy a obtener esa fecha como resultado, tal cual como lo vimos. Y si quieres, tú lo puedes hacer también y vas a obtener el mismo resultado. ¿Qué sucede si yo llego y cierro la función sumar puntos y punto conjunto y evalúo con F9? Voy a obtener la sumatoria de todo el rango de esta columna llamada pactado, cuyo cliente sea Linde PLC para todo el periodo.
y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar lo pactado, que sería el valor de esta celda, y lo divido entre el resultado de la función sumar puntos y punto conjunto, tal cual con los argumentos como tú los estás viendo acá, fijados como absolutos para mantener algunas referencias absolutas y constantes, y los que se van a movilizar se van a dejar como relativos para que ellos se vayan moviendo a medida que yo desplace la fórmula hacia abajo, que eso es todo lo que nosotros necesitamos de momento dentro de la fórmula. Fíjate que si yo evalúo acá con Enter, pues voy a obtener el 100%. Esto lo voy a expresar a través de un formato de tipo porcentual. En este caso lo encuentro acá, con 2 cifras decimales estaría bien. Y luego le voy a dar un doble clic y voy a establecer, en este caso, el cálculo de la participación porcentual mensual de cada uno de los registros respecto de ese mes y ese año que hicieron otros asesores o el mismo asesor también sobre la misma empresa para otras publicidades o otras campañas publicitarias, las cuales pactaron con la misma empresa. Fíjate de momento que yo tengo acá 94.527, que equivaldría, por ejemplo, a un 69.04% para la empresa Banco de América para el mes de diciembre del año 2022. Esto quiere decir que aquí esta empresa hizo más ventas. Por ejemplo, el Banco de América, si yo vengo acá y hago un filtro, Control Shift L, y selecciono Banco de América, vamos a hacer la selección rápidamente, Banco de América, y luego filtro por el mes de diciembre del año 2022, en este caso diciembre, tienen que aparecerme más de 2 ventas. Fíjate, aquí tengo 69.04% y 30.93% para un total de 100%, tal cual como tú lo estás viendo acá, ¿vale? Esta es la primera fórmula que quería enseñarte para que tú te conviertas en un usuario pro de esta herramienta. Cómo crear fechas de inicio y fechas de fin a partir de una fecha existente. ¿Listo? Ahora bien, imagina el siguiente escenario. Quiero en este caso calcular cuál es la participación del cierre de este valor pactado respecto del prospecto. Imagina, por ejemplo, que el prospecto es lo que el asesor estima va a gastar la empresa en esa campaña publicitaria. Perdón. Pero en el valor pactado la empresa cierra aquí con otro valor, entonces yo necesito calcular cuál es el valor que al fin y al cabo, o cuál es el porcentaje que al fin y al cabo la empresa terminó pactando con el asesor en mi compañía para hacer esa campaña publicitaria según el prospecto que hizo el asesor, para ver la eficiencia que tiene ese asesor al momento de vender el paquete o la campaña publicitaria. Quiero que te des cuenta que sacar la relación porcentual es muy sencillo. Es simplemente hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una columna que me diga porcentaje de cierre. Le voy a dar un Enter y voy a hacer el cálculo muy rápido. Es tomar el valor pactado y dividirlo entre el valor del prospecto y luego pasarlo a un valor porcentual. Pero fíjate lo que me está dando. Me está dando aquí un error de valor. ¿Por qué creen que sucede esto? Fíjate del formato. Yo voy a hacer estas dos columnas un poquito más grandes para que tú te des cuenta. Y fíjate que la alineación de esta columna que yo tengo acá es completamente diferente a la alineación de esta otra columna en cuanto a los valores. Este valor no presentó ningún problema, es un valor numérico. Es una moneda. Fíjate que si yo me ubico acá, esto me dice que es una moneda. Pero en este caso, si yo intento pasar esto, por ejemplo, a una moneda, fíjate que se queda ahí quietico, no pasa a la derecha. Esto sigue siendo una cadena de texto. Quiero que te des cuenta de los delimitadores. Yo aquí tengo como delimitador de miles la coma y el delimitador de puntos o el delimitador decimal el punto, el delimitador de miles la coma y el símbolo de moneda. Y aquí yo tengo exactamente lo contrario. El delimitador decimal es la coma y el delimitador de miles es el punto. Tengo aquí un símbolo del dólar que está representando una moneda. Entonces el punto es que yo necesito validar si esto realmente puedo convertirlo a un número. Hay muchas técnicas para convertir un texto a un número, pero la que más se utiliza o la que yo podría recomendar es mediante el uso de la función sustituir y la función valor. Lo único que tenemos que hacer es invertir los valores. El truco está en que tú identifiques siempre identifiques cuál es el
separador decimal de la cadena de texto, siempre el separador decimal de la cadena de texto, y lo reemplacemos por nada, porque él es el que se pone dentro de la celda, dentro del formato o en la máscara de presentación de información es el que se coloca, pero dentro de la celda no existe. Fíjate de momento que si yo me ubico acá, lo que quiero que imagines o que veas es este valor que yo tengo aquí dentro de la barra de fórmulas, tal cual como te lo estoy allí mostrando. Aquí mira justo y voy a quitar el mouse. Fíjate que siempre el delimitador de miles nunca aparece. Esto quiere decir que el delimitador de miles siempre es el que va a aparecer dentro de la celda a través del formato o máscara de presentación de la información. Cuando encuentres un valor de una moneda que tenga los separadores truncados, siempre intenta visualizar dentro de esa máscara o dentro de ese texto quién está representando el delimitador de miles, porque es el primero que nosotros tenemos que eliminar. Siempre va a ser el primero que nosotros tenemos que eliminar. Entonces, muy sencillo, utilizo a la función sustituir, la cual me permite de un texto, que esto es un texto, me permite sustituir de ese texto un elemento por algo, por otro texto. Entonces yo le voy a decir, mira, tomemos en cuenta el texto del prospecto, que de momento es un texto y quiero convertirlo a una moneda. Y le voy a decir, toma ese texto e identifica el valor del punto que está sirviendo como delimitador de miles y quiero que lo reemplaces por nada. Fíjate ahora que si yo evalúo con Enter voy a obtener una cadena de texto como resultado. Voy a hacer esto un poquito más grande y fíjate cómo va a ser el cambio. Y ahí tengo el valor y ahora ese resultado vuelvo y le paso a la función sustituir y como insumo del argumento llamado texto paso la devolución o paso el resultado de la función sustituir, pero ahora buscando el separador decimal, que en este caso es la coma, y lo reemplazo por el punto, que es realmente el delimitador decimal dentro del sistema en el que tú estés manejando. Yo me estoy moviendo como punto dentro de mi Excel en un formato de tipo americano para delimitar los valores decimales. Fíjate ahora que si yo evalúo esto con Enter, obviamente obtengo una cadena de texto como resultado, pero que ya está formateada al menos, como una cadena de texto que tiene bien los dígitos de separación de miles y separación de decimales. Entonces voy a utilizar, siempre utilizo a la función valor, que convierte un valor de texto en un valor numérico, lo encierro, evalúo con Enter y obtengo como resultado un valor numérico como valor de este texto que está representando una cantidad de moneda. Entonces vengo y reemplazo el formato o le coloco un formato, por ejemplo, de moneda. Voy a darle un doble clic para hacer esto un poquito más chico y fíjate ahora que ya tengo un montón de monedas que realmente están representando ahora sí el valor numérico. Se alinea siempre a la parte derecha. En cambio aquí se está alineando a la parte izquierda. Bien, entonces ya lo tienes. Fórmulas que realmente te van a ayudar en el día a día con Excel. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a tomar el valor de lo pactado, que sería lo que se encuentra en la celda G3, que sería el valor pactado, y lo voy a dividir entre el resultado de la función valor que envuelve a las dos funciones sustituir, le doy un Enter, y luego le cambio el formato a esto, a un formato de tipo porcentaje, y luego le doy un doble clic y voy a obtener la respuesta como resultado. Por ejemplo, aquí Diana hizo una prospección de $69,250.5, pero realmente terminó pactando $79,855.49 para un porcentaje de cierre de 115.31. Caso contrario, ocurrió con Luis, que prospectó 34,578 y terminó pactando 30,454.54, es decir, un porcentaje de cierre según lo planeado de 88.07%. Básicamente esa es la segunda fórmula que tienes que acordarte o de la cual tienes que, digamos, como dominar, porque es la que más se presenta, que es sustituir valores para convertirlos, por ejemplo, o utilizarlos en la conversión de cadenas de texto dentro de valores numéricos para hacer operaciones matemáticas. Bien. Ahora voy a hacer esto un poquito más chico, vamos a colocarle aquí el tamaño de 2, por ejemplo, y voy a hacer un pequeño filtro. Imagina que te piden filtrar todos los elementos de esta base de datos. Voy a colocarle a esto un color de verde, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y le voy a colocar un color de verde
para que sepas que aquí están las dos fórmulas que hemos construido de momento. Suponga, por ejemplo, que me piden filtrar esta base de datos, por ejemplo, por Diana, me piden filtrar por el asesor, cuáles son las empresas, cuáles son los registros que contienen el asesor de Diana, que contienen el asesor de, por ejemplo, Sergio y el asesor de Andrés. Dentro de toda la fuente de datos, si quiero que me extraigas la columna, por ejemplo, fecha, la columna, por ejemplo, cliente, la columna, nuevamente asesor para hacer la comprobación, la columna canal y la columna pactado. Fíjate, en toda regla la columna 1, 2, 3, 4 y la columna número 6 de toda la tabla que de momento, de todo el rango que nosotros tenemos construido. Es decir, voy a tomar todos estos valores de la columna, los voy a copiar con control C y vengo y los pego acá con control V y aquí voy a hacer la extracción. ¿Cómo hago para hacer una extracción limpia utilizando fórmulas dentro de Excel que contengan más de un criterio, pero que contengan más de un criterio sobre una misma columna? Lo podemos hacer también de muchas maneras, pero la fórmula que yo recomiendo es con la función coincidir o bien con la función coincidir X, la cual utiliza a la función filtrar para hacer el filtro limpio y sacar los datos de la base de datos hacia el rango de extracción. ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, muy sencillo. ¿Qué pasa si yo utilizo a la función coincidir X? ¿Qué hace la función coincidir X? Busca un elemento dentro de una matriz o busca un valor dentro de una matriz y devuelve su posición. En este caso, si yo intento buscar, por ejemplo, el valor de Luis, lo intento buscar, o el valor de Nelly, lo intento buscar dentro de esta matriz, no lo voy a encontrar y la función coincidir X me retorna un error. Pero si yo intento buscar este valor de Andrés dentro de esta matriz, la función coincidir X me dice se encuentra en la tercera posición. Entonces, la función coincidir X devuelve el valor de un elemento que yo esté buscando dentro de una matriz de búsqueda y retorna bajo el tipo de modo de coincidencia exacta la posición del elemento buscado dentro de la matriz como resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a utilizar aquí en el valor buscado todos los elementos de la columna llamada asesor. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme. Corro acá el IntelliSense, quiero que me aparezca aquí la columna. Le voy a dar un espacio, luego me retrocedo. Y fíjate que aparece la columna. Y luego dentro de la matriz voy a utilizar a la matriz buscada, que en este caso sería todos los elementos de esta columna llamada asesor, que es la que contiene los criterios por donde yo voy a hacer el filtro. Aprecia muy bien, si yo vengo y evalúo a la función coincidir X con F9, voy a obtener como resultado una matriz que va a contener la misma cantidad de elementos por fila o la misma cantidad de elementos de la matriz que yo pasé en el primer argumento ordenada por filas y me van a aparecer valores numéricos donde se encuentre el elemento dentro de esta matriz, es decir, el primer elemento se encuentra en la 3, luego el siguiente en la 3, 3, 2, 1, etc. Cada uno de los elementos se comparan dentro de la matriz y luego me va devolviendo la función coincidir X si está la posición que ocurre dentro de estos tres. La posición que ocurre dentro de la matriz y me la devuelve como un valor numérico. Para los errores de ND, quiere decir, por ejemplo, que el elemento Jorge, Luis, Nelly no se encuentra dentro de esta matriz, entonces me devuelve un error de ND. ¿Qué sucede si yo utilizo a la función es número y luego vengo y cierro a la función coincidir en X y luego evalúo con F9? Fíjate que obtengo como resultado una matriz de tipo boolean. ¿Qué es una matriz de tipo boolean? Una matriz que se compone o está compuesta por falsos y verdaderos, en donde un valor de verdadero es un valor en donde la función está evaluando o consiguiendo un valor numérico que equivale a un valor que sí está dentro de estas dos matrices o que se encuentra dentro de esta matriz en esta otra, y un valor de falso es un elemento de esta matriz que no está dentro de esta otra, por tanto no lo tengo que sacar. Ahora es muy sencillo, utilizo a la función filtrar. Le voy a dar un al enter y voy a saltar aquí al primer argumento, le voy a dar una coma y en el primer argumento denominado array, fíjate cómo yo construyo las fórmulas,
multilínea, es decir, utilizo múltiples líneas dentro de la celda para darles un orden y siempre tener contexto de lo que yo estoy haciendo. Y en el primer argumento denominado array, que es bastante sencillo de entender, yo voy a pasar toda la fuente de datos, pero me están pidiendo la columna fecha, cliente, asesor, canal y pactado. Es decir, aquí tengo que utilizar otra función, por ejemplo, llamada elegir columnas, la cual se encargue de consumir toda la matriz que voy a tomar con control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Y posteriormente, en el argumento llamado columna número 1, voy a abrir, aquí en este caso, unas llaves para especificar una matriz constante, la cual contenga los números de índices de las columnas que yo necesito extraer. Voy a darle un espacio, luego lo quito para sacar la columna y fíjate que la fecha es la primera columna de la base de datos, entonces pongo el valor de 1 y luego el delimitador de columna para saltar a la siguiente columna, que en este caso sería cliente. Obviamente le pongo la columna número 2 porque cliente es la número 2, luego asesor y canal sería en este caso la 3 y la 4, pongo 3, 4 y luego coma. Y el pactado sería la 6, entonces pongo aquí la 6, fíjate que es lo pactado y listo. La función elegir columnas va a devolver de toda la matriz que yo le pasé, va a devolver únicamente estas columnas, la 1, 2, 3, 4 y la 6. Para el resto de elementos no los va a devolver y eso es lo que va a filtrar el argumento include que tiene la función es número y en la función coincidir x. Cierro, evalúo con enter y obtengo como resultado todos los valores de las ventas de Diana, Sergio y Andrés. Entonces vengo acá, control shift hacia abajo, control backspace, le digo esto es una fecha, clic en aceptar, esto es un valor numérico, fíjate que utilizo el cuadro de diálogo formato de celdas y aquí también puedo utilizar por ejemplo el asistente de formato de número que encuentro dentro de la ribbon en la cinta de opciones. Esta sería la fórmula número 3 prácticamente que tú podrías emplear. Ahora bien, ¿cuál sería la 4? La 4, por ejemplo, supongan que me pide el trimestre, que también utilizamos mediante el uso de fechas. Utilizamos fechas en donde necesitamos calcular a qué trimestre, por ejemplo, equivale una fecha. ¿A qué trimestre equivale noviembre 17 del año 2021? Yo puedo hacerlo rápidamente y de manera mental al cuarto trimestre del año. Abril pertenece al segundo trimestre del año porque el primero sería enero, febrero y marzo y luego abril pertenecería al segundo. Discúlpenme allí un momento. Qué pena con ustedes amigos, retomamos nuevamente. Allí se me olvidó mutear el teléfono. Y siempre entran llamaditas, entonces les decía que cómo calculamos los trimestres de un conjunto de fechas. Por ejemplo, diciembre, ¿a qué trimestre pertenece? Pues al cuarto trimestre. Mayo pertenece al segundo, junio pertenece, por ejemplo, al segundo también, julio pertenece al tercero. Entonces, ¿cómo hacemos? Mediante el uso de una fórmula, en este caso, para tratar de predecir los trimestres. Entonces voy a poner aquí, mira, trim, y le voy a dar un doble clic para poder calcular el trimestre dentro de esta columna y es muy fácil. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar a la función mes para extraer cada uno de los meses de este conjunto de fechas. Fíjate que si evalúo con F9, pues la función mes hace su trabajo. Se extrae el valor del mes, que en este caso sería 11, que sería noviembre. Y luego lo que tengo que hacer es utilizar a la función redondear punto más, la cual, como su nombre lo indica, redondea un número hacia arriba en dirección contraria a 0 según dada la posición o la cantidad de números decimales. Si yo tomo el valor retornado o el valor devuelto o la devolución o el resultado de la función fin.mes y divido el valor entre la cantidad de meses que tiene un trimestre, fíjate que esa división básicamente lo que va a hacer es a devolverme en casi la mayoría de los casos un número entero y una porción decimal. Si utilizo la función redondear punto más y redondeo a 0 cifras decimales y luego evalúo con enter y cambio nuevamente el formato, esto se colocó aquí de manera automática. En este caso estoy calculando el trimestre exacto mediante una fecha con esta fórmula que calcula trimestres dando como insumos valores de fecha dentro de la fórmula.
Entonces tenemos trimestre 4, trimestre 2, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, por ejemplo, para septiembre. Y fíjate que ahí vamos obteniendo cada uno de los trimestres, que también esta fórmula sirve para acondicionar las tablas, para poder sacar reportes, por ejemplo, trimestrales o hacer otros cálculos con fechas dentro de tablas de datos para acumular alguna otra columna, en este caso como valores pactados o columnas pactadas, o como columnas que contengan valores que nosotros necesitemos agregar. Esa sería la cuarta fórmula que bajo mi punto de vista harán de usted un usuario profesional en la herramienta de Excel. La quinta columna o la quinta fórmula, perdón, no la quinta columna, la quinta fórmula también es bastante interesante. Suponga, por ejemplo, que me piden un total. Me piden un total por mes y por año. Por ejemplo, yo aquí tengo una cadena de texto. Voy a copiar aquí este formatito con la brochita y lo voy a pegar por acá. Y me piden, por ejemplo, calcular el total para el año 2021, para el mes, por ejemplo, de enero. Fíjate, 2021 enero, voy a hacer un centro acá total. Y aquí me piden calcular el total de lo pactado por cada uno de los asesores o por cada una de estas personas que actúan como asesores, que pactaron un valor para cada una de esas empresas para el año 2021 y enero. ¿Cómo hago para calcular ese total? Entonces, fíjate, muy sencillo. Voy a copiar aquí este formato y aquí voy a ponerle un colorcito de verde para hacer el cálculo de la siguiente fórmula, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo voy a hacer aquí mediante la función suma producto una comparación, pero primero necesito saber cuáles de estas fechas o cuáles de los meses de estas fechas son iguales al mes que yo necesito calcular acá. Entonces, en este caso, fíjate que voy a tomar nuevamente a la función mes y voy a calcular los meses de manera matricial de toda la columna de datos, pasando la referencia completa que sería de B3 a B876, cierro, evalúo con F9 y fíjate que obtengo como resultado y de manera muy normal cada uno de los meses de esa columna, obviamente ordenados en una matriz de una sola columna por múltiples filas, 870 y algo de filas. Listo, ¿qué sucede si yo vengo y comparo esa matriz de vuelta por el valor del mes que yo estoy pasando aquí? Entonces voy a evaluar con F9 y fíjate que todo me va a dar falso. Y me da falso porque yo estoy comparando una matriz que va a contener valores numéricos tal cual como tú lo estás viendo acá, contra un valor que es una cadena de texto tal cual como tú lo estás viendo acá, encerrado dentro de un par de comillas. De hecho, si yo lo evalúo con F9, fíjate que me aparece dentro de un par de comillas. Esto es una cadena de texto. Por tanto, si yo quisiera convertir esta cadena de texto que representa un mes en un mes, utiliza este truco. Utiliza la función mes, la cual devuelve el mes de un número entero o desde un número entero de 1 a 12 de un número de serie secuencial. Abro un paréntesis y él fíjate que me pide el número de serie. Si yo vengo y cierro acá la función mes y luego evalúo con F9, me devuelve un error de valor. Pero ¿qué sucede? Que si yo vengo y le concateno con el símbolo de ampersand el valor de 1, la cadena que estoy armando dentro de la función mes se va a constituir de enero 1, que es lo que hace el motor de cálculo de Excel realmente. Toma el año de la fecha actual del sistema y lo pone dentro de esta fecha parcial que yo estoy creando, que sería enero 1 y luego le pone el año del 2023, pero como la función mes solo va a extraer el mes, pues no importa el día ni importa el año porque siempre me voy a extraer el valor del mes, que en este caso sería el número de 1 y todo lo hacemos implícitamente mediante el uso de una cadena de texto dentro de la función mes. Fíjate que si evalúo con F9, obtengo el valor de 1, quiere decir que enero es el mes número 1. Ahora sí, si yo comparo esa matriz contra ese valor numérico, voy a obtener una matriz de falsos y lo más probable es que tenga valores de verdadero para señalar los registros cuyas fechas van a contener valores de enero dentro de esa columna. Si utilizo a la función suma producto, fíjate esta función suma producto y dentro de la matriz número 1 vengo y multiplico esa matriz de manera literal aquí por el valor de 1. Básicamente lo que estoy haciendo es tomar esa matriz y la convierto en una matriz binaria, una matriz de tipo boolean o de falsos y verdaderos,
la convierto en una matriz binaria en donde un valor de verdadero se transforma en un valor de 1 y un valor de falso se transforma en un valor de 0. Muy sencillo, necesito totalizar la columna llamada pactado. Entonces tomo la columna de la matriz llamada pactado o toda la matriz y lo paso en la matriz número 2. No sé qué dice el IntelliSense, vamos a corrernos por acá. Fíjate, se me quedó allí en la parte derecha. Y en la matriz número 2 tomo el resultado de la columna pactado, cierro a la función suma producto, evalúo con F9 y ahí tengo el resultado. En este caso, esto sería un valor de moneda, lo voy a poner tal cual. Y voy a hacer esto un poquito, bueno, vamos a hacer esto un poquito más pequeñito, ahí un doble clic. Y ahí tenemos 4.138.958.47 dólares para el mes de enero del año 2021. Quiero saber para el año 2022. Le doy un enter, pero creo que aquí la cadena se me quedó con el valor del mes, en este caso suma producto. Vamos a hacer la multiplicación entonces de otra manera, fíjate, porque aquí me equivoqué, es suma producto. Voy a suprimirla, suma producto de el valor del mes, que en este caso tengo en toda la columna de las fechas, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, me vengo un poquito más a la derecha y luego vengo y cierro, que sean iguales al mes de enero, ampersand 1, luego vengo y cierro. Y esto me está devolviendo una matriz de tipo lógica. Evalúo con F9 y luego esto lo multiplico. Si quiero también lo puedo multiplicar por un valor que en este caso represente toda la columna del pactado, que en este caso sería pues obviamente todo el valor pactado. Cierro esto dentro de un par de paréntesis de apertura y de cierre. Fíjate, ahí me están dando rojito y lo multiplico por el valor de la columna pactado. Obviamente se me olvidó incluir el año. Aquí tengo que incluir el año también. Entonces vengo y utilizo la función año y calculo el año. Ya se me había olvidado, mira, de toda la columna llamada fecha. Listo. Vengo y lo cierro y fíjate que del mismo modo con F9 calculo aquí, mira, el año y le digo, dime cuáles de esos años son iguales al valor del año 2022, porque estaba haciendo el cálculo con él. Cierro a la función y luego aquí dentro del segundo argumento le voy a pasar toda la columna de lo pactado, que en este caso sería la columna G. Control shift hacia abajo, cierro, evalúo con enter y ahora sí me está devolviendo el resultado correcto. Coloco 2021, fíjate cómo cambia, no estaba incluyendo el año, solamente el mes, y si pongo 2022 también va a cambiar. Por ejemplo, quiero saber para febrero, entonces simplemente con darle el nombre al mes en una cadena de texto corta que represente al mes, por ejemplo marzo, o bien que represente abril, o colocarle el año, la función suma producto está haciendo el cálculo de manera correcta utilizando filtros implícitos, transformando una fecha o bien transformando una cadena de texto que va a representar un mes en un valor de una fecha para luego extraer el mes de esa fecha de manera implícita con el año del sistema y luego lo compara con todos los meses de la columna fecha y hace el primer filtro y luego lo hacemos con el año a través de la función año y el valor numérico que se encuentra de manera natural dentro de la celda. Entonces solo bastará, por ejemplo, con colocar un mes y luego un año y él se va a hacer en automático. Cada una de esas ventas se van a totalizar. La quinta fórmula que debes tener en cuenta es reconvertir meses, reconvertir valores de texto que representan meses en los valores numéricos que sirven de insumos dentro de las fórmulas para agregar, filtrar o hacer lo que tú quieras dentro de Excel. 5 fórmulas de Excel que harán que usted se convierta en un usuario profesional de la herramienta. Aquí las tienes para que logres estudiarlas porque estoy seguro que en el día a día esto aparece muchísimo dentro del trabajo con Excel. Mis amigos, no les quito más tiempo. Mi nombre es Andrés. Muchísimas gracias por siempre darme su atención. Y muchísimas gracias por llegar al final de este video. De corazón, muchísimas gracias a los miembros también por apoyar económicamente este proyecto y a ti, amigo o amiga, por dejarme tu like, por dejar un comentario.
siempre positivo, con preguntas, felicitaciones, agradecimientos o también críticas constructivas que me permiten mejorar día a día para presentar estos tutoriales de la mejor manera y que puedan llegar siempre a la mayor cantidad de público objetivo, una mayor cantidad que le permita siempre mejorar su capacidad y desenvolvimiento en esta herramienta en los ámbitos profesionales, escolares o laborales de la mejor manera sin aportar un solo peso, de manera gratuita, gracias a los miembros y al trabajo conjunto que todos estamos haciendo dentro del canal. De corazón, mil y mil gracias. Como siempre digo, nos vemos amigos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.